bienvenida a María Belén Bocio. Muy buenos días, María Belén. Bienvenida a esta nueva mañana. ¿Cómo está usted? Hola, muy buen día. Bien, bien, acá viviendo el encierro. Qué fuerte eso, ¿ah? Qué fuerte es varios días ya. Las comunas de Vitacura, Providencia estuvieron 18 días y Las Condes ya lleva 20. Exacto. Yo vivo en Las Condes, así que seguimos en cuarentena y vaya a saber por cuánto tiempo más en realidad. Así es. María Belén, Sí. tu especialidad es inmunóloga, ¿cierto? Inmunóloga clínica. Así en la Inmunóloga especialidad. clínica. Inmunología clínica. Actualmente, obviamente por este problema de desplazamiento y todo eso, ustedes trabajan en un lugar muy especial que para nosotros ya son amigos del canal, que es el Centro del Alérgico. Exacto, sí. Estamos trabajando en el Centro del Alérgico y hemos implementado en el último tiempo lo que es la telemedicina en realidad, que es lo que nos está permitiendo seguir en contacto con nuestros pacientes básicamente. Es un proyecto que nosotros empezamos a hacerlo con anticipación, o sea, no lo hicimos en base a toda esta contingencia mundial en realidad. Lo empezamos a hacer formal desde febrero. Ya. Porque lo que nosotros notamos es que muchos de nuestros pacientes necesitaban atención médica de la parte inmunológica, que eran pacientes de región en realidad. Entonces, para poder brindarle una alternativa al paciente de región, lo que nos propusimos es poder hacer telemedicina con los pacientes que ya han venido al centro, pero que no tengan que volver a venir necesariamente pagando un avión, pagando la estadía en caso de que tengan que quedarse 1 o 2 noches, disminuyendo los costos del paciente básicamente. Y todo eso lo pusimos en práctica en febrero. Resulta que después vino toda esta explosión, contingencia mundial y que llegó a Chile y lógicamente hizo que nosotros aceleráramos el proceso de la implementación de esta telemedicina que ya teníamos en parte implementada, pero tuvimos que acelerar un poco en realidad para poder brindar solución a los pacientes en esta contingencia. Pero surgió como otra cosa en realidad. Ahora, María Belén, con todo esto que estamos viviendo con el COVID-19, sí. Hay enfermedades virales que se están olvidando, pero que sí están actuando en esta época. Ustedes como Centro del Alérgico, ¿cierto? Dimensionan desde enero a diciembre los tipos de alergia que se van activando y como las personas, algunas son como hipocondríacas, ¿cierto? Y sienten pronto que podrían tener COVID-19. O otras personas están sufriendo de una alergia o algo, ¿cierto?, que está provocando alergia y asumen que puede ser el COVID-19. ¿Qué otro tipo de enfermedades virales se activan en esta época del tiempo? Y lo que pasa es que todas estas enfermedades son muy similares en realidad. O sea, en esta época empiezan a circular los virus. Que yo creo que este año probablemente vamos a tener una menor circulación porque no tenemos los niños en el colegio en realidad, y ellos son los principales vectores de los virus más conocidos como el influenza, el parainfluenza, el virus respiratorio sincicial, el adenovirus, el metaneumovirus. Son todos virus respiratorios básicamente y que dan síntomas, si bien no son exactamente iguales a los síntomas, por ejemplo, que da el COVID-19, son síntomas similares en realidad. Y aparte de todos estos virus, que la mayoría cursan con fiebre, están las enfermedades alérgicas, que es como bien vos decías, que sabe generar síntomas muy similares, salvo por el tema de la fiebre. Pero son patologías que tienen en común muchísimos aspectos, porque todos afectan la parte respiratoria, entonces ahí es tan importante tener un buen acercamiento, hacer una buena pesquisa de cuáles son los síntomas que tiene el paciente para poder diferenciarlos en realidad. Entonces, María Belén, según lo que tú nos indicas, actualmente nuestros niños, el no estar en el colegio, ayuda bastante a que no se propaguen estas otras enfermedades virales que tú compartías, pero que también están las alergias. Y ambos, es decir, los cuadros alérgicos, tienen síntomas
semejantes en algunos casos con lo que se ha enseñado con el COVID-19, ¿cierto? Sí, Y sí. Los virales también. Y Los ahí, virales. ahí es donde las mamitas, ¿cierto? Y los papitos, sobre todo, Sí. algunos se asustan porque dicen, ¿qué pasó aquí? Estábamos en cuarentena y ahora se están enfermando todos mis hijos. Sí, ¿no? ¿Qué enfermedades virales podrían tener nuestros niños hoy en casa, ¿cierto? Que podrían manifestarse. Y bueno, lo que pasa es que al empezar a descender la temperatura empiezan a circular los otros virus. Entonces ahí está el típico rinovirus, que es el típico del resfrío común, de la rinofaringitis común, de la mucosidad nasal, con dolor de garganta, con algo de temperatura. Después está la influenza, que yo creo que va a disminuir la circulación porque no los tenemos expuestos a los niños en realidad, pero que da síntomas similares, aunque tiene algunas diferencias, como por ejemplo el influenza da mucho dolor corporal en general y de una fiebre generalmente muy alta. El dolor corporal es como un dolor que dice como que rompe los huesos en realidad, mientras que el COVID no da ese dolor corporal, puede dar un poco de mialgia, como un dolor muscular más leve, y no da tanto compromiso de la vía aérea superior, o sea, no nos va a dar tanta mucosidad nasal, sino que es más directamente de compromiso pulmonar. Pero como has escuchado durante todo este tiempo, la verdad es que cada paciente es muy variable en realidad, entonces es muy difícil. El otro día escuchaba un infectólogo que hablaba acerca de esto y decía, actualmente todo paciente que tenga síntomas respiratorios es potencialmente un portador de COVID-19 en realidad, lo tenemos que ver como tal en realidad. ¿Por qué? Porque hay un paciente que te puede hacer un síntoma respiratorio grave como una insuficiencia respiratoria, pero otro a lo mejor lo único que tiene es un dolor muscular y también puede tener COVID-19. Es tan importante el acceso a la medicina en este momento para poder pesquisar bien los síntomas y ver si es necesario tomar o no exámenes, porque es lo que nos va a definir si es un paciente que necesita o no necesita atención médica rápida, que es lo principal que hemos estado viendo durante todo este tiempo, que el paciente necesita atención médica rápida para poder confinar el caso, aislarlo y tratarlo como corresponde para evitar que esto aumente más todavía en realidad, o se aumenten los síntomas. María Belén, estamos compartiendo con María Belén Bocio para todos nuestros televidentes que están en Nuevos Comienzos Televisión, aquí en una nueva mañana del Centro del Alérgico. Ahí está, ahí trabaja María Belén, pero hoy día estamos con teletrabajo. María Belén, uno es clásico, ¿cierto? Gusta ir al médico, que el médico te atienda y todo. En este concepto de la telemedicina, ¿cómo es posible o cómo se da la instancia de que el médico pueda diagnosticarte a un paciente, pero ya no con el contacto físico? Esto que hoy día, ¿cierto?, llamamos telemedicina y que el Centro del Alérgico ya lo está utilizando en el mes de febrero. Sí. ¿Cómo Mira, sucede eso? la telemedicina en realidad está hecha no para estas pandemias, porque en realidad hace cuánto que no se viven estas pandemias y antes no se utilizaba la telemedicina lógicamente. La telemedicina surge para seguir a los pacientes, justo lo que hablábamos al principio de cómo surge en el centro, surge para seguir a pacientes que están en lugares más remotos, más aislados, de enfermedades crónicas en general. Y está muy, muy probada en enfermedades que vemos nosotros, como es por ejemplo el asma alérgico o las alergias en general. Ya. En esta pandemia se ha tenido que adaptar un poco en realidad a lo que es la enfermedad respiratoria aguda, y eso es lo que hace también el Ministerio de Salud, que lo que hace es tratar de poder orientar al paciente frente a los síntomas que tenga para ver si realmente hay algún síntoma de alarma que haga que el paciente vaya a la urgencia y no se quede en su casa si es que hay algún síntoma de alarma, básicamente. O sea, detectar los pacientes que son potencialmente más graves para poder no saturar a las urgencias, por así decirlo. Pero es complicado el hecho de no poder revisar un paciente ante una infección respiratoria aguda. Entonces, lo que se hace más ante una infección respiratoria aguda es un acompañamiento hasta tratar de discernir qué gravedad tienen los síntomas, y si se encuentran síntomas que son graves,
pedirle al paciente derivarlo a la urgencia. En el caso de las enfermedades crónicas, no, en realidad. En el caso de las enfermedades crónicas, es muy fácil seguirlas a través de telemedicina porque son pacientes que habitualmente uno ya los conoce, pacientes que no hay necesidad de revisarlos constantemente, o sea, en todos los controles, sino que muchas veces simplemente con cuestionarios que inclusive, por ejemplo, para el asma ya están protocolizados, uno los puede hacer y puede saber en qué fase cuán controlado está ese paciente para seguirlo a largo plazo a través de la telemedicina en realidad. En las enfermedades crónicas es más fácil hacerlo. Ya. Ahora, María José, aprovechando que eres médico, inmunóloga, quedamos que ya hay enfermedades virales que se empiezan a activar en esta época y que podríamos confundirlo con los síntomas de la pandemia. Sí. Que el tema de las afecciones respiratorias es complicado atenderlo por telemedicina. Sí. Pero ustedes tienen una especialidad en lo que son las alergias que se activan también en este tiempo, porque hay gente que se confunde, dice, no, llegando la primavera es la temporada de la alergia. Y yo por lo menos he aprendido con ustedes que durante todo el año se van activando alergias, ¿cierto? Sí. Y estos cuadros alérgicos, claro, para algunos, lamentablemente por el desconocimiento, dicen, no, una alergia es porque empecé a estornudar, o me enronché. Pero hay alergias que afectan el tema respiratorio y ahora que comenzamos algunos a experimentar con ciertos alimentos que habitualmente a veces no comemos, podemos entrar en cuadros de alergia. ¿Cuáles son las alergias que podríamos tener con esta cuarentena o que se podrían activar y debemos tener cuidado? Bueno, las alergias también están muy relacionadas con el estrés que tenga el paciente en el momento. Yo siempre les explico a los pacientes que todo depende del contexto en el cual esté viviendo el paciente. Entonces, ahora puede suceder que ante el nivel de estrés que tenemos con todo esto de la cuarentena, la incertidumbre, que no sabemos qué es lo que va a pasar, las alergias se nos activen más todavía en realidad. Dentro de las alergias están las respiratorias, que es las que, como bien vos decías, las que nos confunden con todo lo que es la parte de las infecciones virales, pero también están las alergias a los medicamentos. En este tiempo de cuarentena somos más propensos a tomar más medicamentos porque estamos más sedentarios, estamos más tiempo acostados, no hacemos tanto ejercicio físico, entonces lo más probable es que tomemos probablemente algún miorrelajante, algún ibuprofeno, un diclofenaco que pueda gatillar una reacción alérgica, por ejemplo, o cualquier otro medicamento que también nos pueda gatillar una reacción alérgica. Y lógicamente los alérgenos alimentarios también tener en cuenta, porque al estar confinados tendemos a comer más, a veces a repetir mucho los alimentos en realidad, ¿sí? Entonces todas esas son condiciones que pueden llegar a potenciar las alergias en estos momentos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendación nos podría dar tú, María Belén, con respecto a estos cuadros ahora? Porque los papitos estamos más pendientes de los hijos. Quizás antes un hijo tosía o estornudaba y yo no lo dejaba pasar. Pero hoy alguien tose o alguien estornuda y que toda la casa entra en pánico, así como casi lo aíslan y lo meten dentro de una habitación. ¿Tú te quedas ahí o no te puedes referir? Y ahí es donde nosotros como papás, ¿cierto? Me pongo en el rol de papá, ¿qué hacemos? Porque dice, primero parte de lo peor, ¿tendrá coronavirus? ¿Tendrá influenza? ¿O se habrá activado una alergia? Porque esos son los escenarios que podrían darse ante una tos, ante un estornudo, ante una descompensación. Sí, y lo primero es no entrar en pánico en realidad, o sea, no pensar que cualquier síntoma que tengamos va a ser causa de coronavirus, de severidad, de hospitalización, no. Lo primero es no entrar en pánico. Lo segundo es evaluar si el paciente es un niño alérgico previamente o no. O sea, si es un niño que habitualmente en esta época empieza con síntomas y ahora está empezando con síntomas, lo más probable es que sea un niño que es alérgico. Como bien vos decías, que las alergias no solamente se gatillan en la primavera, sino que durante todo el año. Entonces, en este caso, lo más probable es que sea alguna alergia, a menos que esté acompañado de fiebre, por ejemplo. Entonces, si es una alergia,
ojalá tener contacto con su médico tratante, con su inmunólogo, con su broncopulmonar, con el pediatra, para poder realmente ver cuál es la historia clínica de ese paciente y ver si es compatible con una alergia. Y en el caso de ser alérgicos, no hay mayor riesgo en los pacientes alérgicos eventualmente de tener el coronavirus. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Se ha visto que, por ejemplo, los pacientes diabéticos o asmáticos tienen mucho más riesgo de tener una enfermedad grave, pero no así los pacientes que son alérgicos en realidad. Entonces, si mi niño es alérgico, lo que tengo que hacer es empezar a hacer el tratamiento para su alergia que hago habitualmente. Y lo que yo por ahí les explico a los pacientes es que si yo por ahí el tratamiento lo empezaba a hacer desde junio, porque ya sabía que había muchas infecciones virales dando vuelta y las infecciones virales se potencian con las alergias, que eso también es un concepto bien importante. En lugar de empezarlo en junio, bueno, lo empiezo ahora en realidad. Lo empiezo en abril como para ya tener los niveles de la alergia más bajos y evitar, uno, que me confunda con los síntomas, y dos, es que me agarre más infecciones virales que me hagan más confundir todavía acerca de del cuadro por el cual estoy pasando. Entonces, si es un niño que ya es alérgico previamente, tiene que tener una consulta con su médico de cabecera para poder establecer el tratamiento. Esa sería la indicación, básicamente. No entrar en pánico y consultar con su médico de cabecera. En el caso de ustedes, como centro alérgico, ¿cómo están ocupando el tema de la telemedicina? Si alguien quisiera contactarse con ustedes, ¿cuál es el procedimiento para poder tener una consulta vía telemedicina? Lo que nosotros hacemos es a través de la plataforma de la página web. El paciente puede ingresar, ahí puede sacar hora, está todo desglosado cómo se hace, cuál es el sistema que se usa y demás. Saca la hora y desde el centro del alérgico se contactan a través de mail para mandarle todas las indicaciones puntuales. El día que llega la hora de la videollamada, el médico tiene la posibilidad de hacerlo a través de la ficha clínica que tenemos, o contamos también con celulares con un número específico para hacer videollamada a los pacientes. Nos comunicamos, se hace la videollamada y una vez que finaliza, el médico le manda las indicaciones al mail del paciente, las recetas, los pedidos de exámenes, todo lo que se tenga que hacer al mail del paciente, con una firma que está todo protocolizado para que el paciente no tenga ningún problema a nivel de la farmacia ni en los laboratorios, nada. Y allí se termina la videollamada. La otra posibilidad que tenemos es a través de los números de teléfono del centro del alérgico, y se toma hora y se le explica al paciente lo mismo que está en la página web, pero a través de vía telefónica en realidad. El sitio web de ustedes de centro alérgico es centroalérgico.cl. Sí, centrodelalérgico.cl. Y haciendo telemedicina estamos, los inmunólogos, que hay inmunólogos que ven a pacientes adultos, pacientes pediátricos, tenemos pediatras, tenemos psicólogo, tenemos infectólogo infantil. Y eventualmente, en el caso, por ejemplo, ha sucedido con algunos pacientes puntuales que tienen alergias cutáneas, en donde hay que ver al paciente. Lo que hacemos es que si hicimos una videollamada y en realidad la videollamada no fue suficiente para lograr sacarnos todas las dudas, o nosotros no pudimos hacer, como hablábamos un poco al principio, sacarnos las dudas del examen físico realmente, porque no lo puedo ver bien a través de la foto o a través de la cámara que me están mostrando, se cita al paciente en un horario que se consensúa con el mismo paciente y lo vemos presencialmente. Son casos excepcionales porque no todos requieren de examen físico inmediato, pero a veces lo tenemos que hacer. Y en ese caso, lógicamente, no, solamente el paciente tiene que pagar la videollamada y después es una consulta extra en donde solamente lo que hacemos es el examen físico y el paciente no tiene que caer en doble consulta, lógicamente. Estamos en entrevista con María Belén Bocio, inmunóloga clínica del Centro del Alérgico, y te agradecemos que estés con nosotros. Quiero aprovechar de saludar a Claudio González, que nos deja también saludos allí en
Facebook, NSCTV Oficial, y también Braulio y Familia, que nos van dejando sus mensajes y sus saludos. Recuerde el streaming NSCTV Oficial, pero también para toda la región metropolitana 15.3 en la señal de nuestro canal Nuevos Comienzos Televisión, señal abierta para todos los amigos que nos ven. María Belén, hay personas que dicen, yo no soy alérgico, pero en esta cuarentena nos vemos expuestos a situaciones, por ejemplo, de ponernos a hacer aseo, de empezar a experimentar con ciertas comidas raras que uno baja de YouTube, ingredientes, y uno podría ya adulto presentar cuadros alérgicos. O sea, realmente siempre he sido alérgico a algo, pero no lo sabía, y en esta cuarentena se dan ciertas situaciones, porque también hay gente, por ejemplo, que se pone cierta ropa y también la ropa le... Sí. O sea, ¿puede pasar que un adulto en esta cuarentena se dé cuenta que es alérgico a algo? Sí, porque la alergia se puede manifestar a cualquier edad. La alergia se puede manifestar cuando uno tiene 3 meses de vida, como se puede manifestar cuando uno tiene 80 años en realidad. Y hay situaciones que tienden a potenciar esas alergias, como es, por ejemplo, el estrés de un paciente. Entonces, yo creo que en este momento lo que nos puede estar ayudando a quitar más alergias todavía puede llegar a ser el estrés que estamos sufriendo como sociedad. En realidad, somos seres sociales y no estamos acostumbrados a estar encerrados tanto tiempo ni sin contacto tanto tiempo. Entonces, esta pregunta de empezamos a cocinar cosas más raras que antes yo nunca cocinaba, empiezo a utilizar frutos secos para cocinar que antes a lo mejor no cocinaba, capaz que en otra situación a mí no me daba una alergia por consumir un determinado alimento, y ahora en esta situación de confinamiento, de estrés, de que me tomo también un ibuprofeno porque me duele el cuello, como que son muchas cosas acompañantes que van a potenciar las alergias. Y esto también de la ropa que decía, es verdad que existe, o sea, pacientes que por ahí tenés una ropa guardada durante mucho tiempo y ahora con esto del confinamiento uno saca la ropa, la acomoda y demás, se vuelve a poner algo que tenía guardado que tiene mucho contenido de ácaro, de polvillo, y por contacto también me puede gatillar alergias. En realidad las alergias son múltiples, ¿sí? Son desde las respiratorias hasta las cutáneas, las gastrointestinales y las alergias graves de los shock anafilácticos. Entonces, en estas situaciones el sistema inmunológico se ve alterado y está más predispuesto a este tipo de reacciones en general. Muchas gracias, María Belén, por visitarnos y permitirnos también entrar a tu hogar desde tu confinamiento, ¿cierto? Ya en Las Condes. Sí. Te agradecemos el tiempo y, por supuesto, siempre agradecemos al Centro del Alérgico. Recuerde, centrodelalérgico.cl. Usted puede visitar y están realizando telemedicina. Gracias, María Belén. Nos vemos hasta otra oportunidad. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Estamos compartiendo acá en Nueva Mañana. Vamos a una pausa y retornamos en una nueva mañana por Nuevos Comienzos Televisión.